Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente al servicio virtual. Que Dios me los guarde. Eh, pues hermanos, es un placer poder estar aquí con ustedes. Disculpen estos minutos que eh, no comenzamos hoy más a tiempo, pero ya estamos aquí, hermanos. Gracias a Dios. Amén. Quisiera, antes de poder compartir lo que hermanos, Dios puso en nuestro corazón para usted. Quisiera que hiciéramos una oración, hermano, por favor. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por la bendición tan grande, tan especial de estar en tu casa, de estar vivos, de tener salud, Señor. Gracias. Gracias, papito. Gracias por el privilegio que me das también de poder predicar tu palabra. Señor, bendigo a mis hermanos que están en casa. Que tú, Señor, les guardes, les bendigas, les tengas que, Señor, seguir hablando a través de tu palabra y no solamente a ellos, sino a mí también. Espíritu Santo, ayúdanos, habilítanos y que tú nos digas lo que tenemos que hacer, enséñanos, guíanos. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo. Bendecimos esta palabra y que a través de tu palabra nos confrontes, nos perfecciones en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Hermano, rápidamente, pues quiero decirles que el tema de hoy se llama el misterio de Cristo y la iglesia. Quisiera comenzar con este versículo que está en Efesios 5, 31 al 33. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando usted mira, esas palabras están desde el principio de Génesis, pero en un momento las dice Adán. Jesús también las menciona en uno de los evangelios, y después el apóstol Pablo, hermano, lo menciona. Entonces eso quiere decir que en tres veces, ¿verdad? O en reiteradas ocasiones, nos están diciendo esto. Por tanto, el hombre, o por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego dice el versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Y el apóstol Pablo, en algún momento hemos hablado, le pusimos a un tema el misterio del matrimonio, pero realmente lo que dice es, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces ese es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo y la iglesia. Amén. El versículo 30 dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, el apóstol Pablo, como en muchas veces, muchas ocasiones se lo he dicho, hermano, de él con su amada, con la relación matrimonial. Así que esto es un misterio. Y mientras nosotros estamos aquí casados en esta tierra, hermanos, también tenemos que descubrir ese misterio. Y sabe que hoy en día, hoy más que nunca, uno de los problemas dentro del hogar precisamente es la fidelidad. Y creo que eso también se refleja de Cristo con la iglesia. Amén. Los matrimonios hoy en día, hermanos, desgraciadamente, tristemente, se han estado dando muchas infidelidades. Y que Dios nos guarde también a nosotros, hermanos. Como el Señor está hablando de Cristo con la iglesia y pone esta comparación, esta analogía con el matrimonio, este tiempo puede haber mucha infidelidad espiritual. Así que Dios nos guarde, que nos ayude a comprender este misterio. Cuando hablamos del misterio de Cristo, nos estamos refiriendo en las bodas del Cordero con su amada iglesia. Entonces el Señor también se va a casar con su iglesia. Eso usted. Bien deben de amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida,
así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, estuvimos hablando esto, porque dice, a los esposos nos manda y dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios hijos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Recuerde que una de las cosas que el amor es como va a ir evolucionando. Dios es amor. Cuando nosotros conocemos a Dios, entonces empezamos a experimentar el amor. Tenemos que amarnos a nosotros mismos y no estamos, en un narcisismo, hermano. Eso es como una escala donde nosotros tenemos que ir evolucionando, porque también miramos cuando Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos serán peligrosos, ahí hay una escala de involución del amor, porque primeramente empiezan amándose ellos mismos, pero en un sentido, hermanos, ¿cómo le pudiera decir? En un sentido, amarse ellos mismos, pero de egocentrismo. Amén. Espero que no sé si esa sea la palabra correcta, pero como cuando el Señor nos dice que nos amemos a nosotros, eso no nos quiere decir que nosotros caigamos en un envanecimiento o en un ego, sino que nosotros vayamos experimentando el amor de Dios. Cuando tú amas a Dios, entonces Dios te va a dar la capacidad para amarte a ti, para amar a tu esposa, para amar a tu prójimo, amén, para amar a tu hermano o para que amemos a nuestro hermano y también aún para llegar al punto de amar a nuestros enemigos, amén. Pero en el caso de Pablo con Timoteo, cuando le está diciendo de los últimos tiempos, entonces empiezan amándose a sí mismo, después dice, sin amor fraternal, y entonces termina diciendo, amadores más de los deleites de este mundo que de Dios. Entonces hay una involución, pero nosotros tenemos que ir evolucionando. Amén. Entonces, para empezar a entender este misterio, una de las cosas que nos mandan a nosotros es amar. ¿A quién? A nuestra esposa, a nuestra mujer. Hermano, y entonces, más adelante dice, así como también Cristo a la iglesia. Entonces, nos enseñó el mismo Señor Jesucristo cómo se ama, porque Él se entregó todo por amor a nosotros, por amor a la iglesia. Amén. Entonces de ahí empieza ese misterio de Cristo y la iglesia. Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces la esposa debe tener una preparación. Vuelvo a repetir, en el caso de Cristo con la iglesia, entonces usted sabe, hermano, que va a haber unas bodas. Y como algunos han preguntado, ¿por qué habla de bodas plural si al final el Señor se va a casar con una sola persona? Mire, hermana, ahí hay unas cosas que podríamos, hermano, que una es la iglesia, la amada, pero pues también Él no se ha olvidado en el caso de Israel. Entonces usted, pastor, me está diciendo que también se va a casar con Israel. Pueda ir en algún momento, pero eso es algo que no me quiero meter, ¿verdad? Pero hermanos, lo que sí debemos de entender es que el Señor se va a casar con su amada. Y si se va a casar con su amada, entonces debe tener una preparación. ¿Cómo? Pues una de las cosas es que nosotros, hermanos, tengamos que experimentar el amor. Como en el caso de Esther, hermanos, que ella tuvo una preparación. Amén. Y dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces le dan una vestidura. A esa mujer que se va a casar le dan un vestido, amén, de lino fino, resplandeciente y limpio. Y entonces dice que esas lino fino son las acciones justas. O sea que en algún momento, yo sé que la salvación no es por obras.
La salvación es por gracia, eso lo dice el apóstol Pablo, pero en algún momento nuestras acciones sí deben de ir encaminado a lo que nosotros somos, porque nosotros somos, hermanos, somos personas. Cuando el Señor le habla a las iglesias y le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, entonces quiere decir que en algún momento sí son necesarias las obras, nuestras acciones, amén, que deben de ir caminando. Nosotros somos justos, pero derivado de lo que nosotros somos justos, entonces tenemos que ir realizando acciones, amén. Entonces, creo que ahí consiste la preparación, en nuestras acciones, en el amor que el Señor nos ha entregado. Y entonces conociendo, empezando a entender eso, de que hay un amor que se ha derramado, de que debe de haber una preparación y que debe de haber, la iglesia va a tener un vestido. Amén. Que esto, hermanos, necesitamos por eso que se limpien aquellas acciones, que a veces nuestras acciones, hermanos, dejan mucho que desear. Como cristianos, como novia del Señor, a veces deja mucho que desear, y por eso la palabra continuamente nos está confrontando. Amén. El matrimonio fue instituido por Dios, en el cual el hombre y la mujer cohabitan en amor y ayuda mutua. Podemos entender que desde el principio la norma de Dios para el matrimonio ha sido la monogamia, es decir, casado con una sola mujer o un solo marido. Esto, hermano, hay que entenderlo. Amén. Bueno, sí lo entendemos, pero a veces practicarlo y realmente el entendimiento, es decir, tenemos un conocimiento, pero después de ahí hay que llegar al entendimiento. Amén. Porque a través del entendimiento nos va a llevar una práctica continua. Entonces, hay mucha gente que sabe que, hermano, que como cuando una persona, una pareja llega al altar de Dios y el ministro no casa, sino el ministro bendice, porque en algún momento las autoridades competentes ya casaron a esa pareja. Entonces el ministro lo que va a llegar es a bendecirlos. Y, hermano, hay muchos, en el caso mío, ¿verdad? Cuando voy a bendecir, menciono las palabras, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces tiene que llegar a esa adhesión. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aún ahí, hermanos, en algún momento, allá hay unos principios que le hemos escarbado ahí, la palabra unir, la palabra dejará. Entonces, investíguelo, hermanos, en el diccionario, para que pueda ver, ahí hay algunos principios. Porque cuando dice se unirá, ahí está hablando de una adhesión. Amén. De que te tenga que integrar. Como en algún momento, ¿verdad, hermanos? Hicimos con algunos hermanos, no me recuerdo con qué pareja, que fuimos a bendecirla y que pusimos 2 plastilinas de Play-Doh. Y entonces yo les decía, este eres tú, una rosita y una azul. No, porque, hermano, bueno, total de que era, ¿no? El hombre, uno era el hombre y otro era la mujer, y entonces los empezamos a unir. Cuando unimos las plastilinas, entonces, hermano, yo le dije, sepárenlo y déjenmelo como estaba. No me lo pudieron hacer porque no es imposible. Entonces, en esa parte que nosotros tenemos que llegar, hermanos, a ser, cuando uno va entendiendo el matrimonio y empieza a llegar a ser uno, es entonces, hermano, cómo nos va a ir haciendo uno con el Señor. Porque entonces aquí miramos que el Señor es celoso, hermano. Amén. Y Él no comparte, hermano, si imagínese, Él está preparando a una novia para poder matrimoniarse con ella. Pues es lógico que el Señor, hermanos, es fiel. Él tiene esa característica, hermano, innata de Él, su esencia es que Él es fiel, y entonces eso es lo que también desea para su novia. Amén.
Por ello es que el apóstol Pablo nos habla de desposarnos con un solo marido. Ok, segunda de Corintios 11:2 dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Entonces el apóstol Pablo está hablando y él está diciendo que también tiene ese celo de Dios. Y entonces está diciendo, pues os desposé a un esposo, no a varios esposos, sino a un esposo. Entonces, esa es la parte, hermano, es lo que nosotros también debemos entender. Mire, como le dije en algún momento, el matrimonio, para aquellos que puedan lograr la unidad, hermano, eso van a llegar a entender también esa parte del misterio de Cristo y la iglesia, donde, hermano, el Señor y uno nos vamos a hacer, valga la redundancia, uno. Amén. Tenemos que llegar a ser uno. Ahorita vamos a ir más para adelante. Por eso es que el Señor quiere que nosotros entendemos y por eso es que hay una preparación para la novia. Por eso es que el Señor, cuando el apóstol Pablo está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces eso nos deja ver que dentro de las cosas, para que nosotros lleguemos a ser uno, entonces también necesitamos conocer el amor de Dios, la preparación que tenemos, vestidos nuevos y las acciones que nos las vayan limpiando continuamente. Imagínense, hermano, es que en el matrimonio ahí nos vamos, hermano, nos damos cuenta de las cosas y ahí nos vamos perfeccionando. Amén. Nos vamos perfeccionando. Porque en el matrimonio salen un montón de cosas y cuando, hermano, empezamos a vivir el matrimonio, nos damos cuenta, hermano, que ahí nos van a ir lijando poco a poquito, ¿eh? Quitándonos todas las asperezas, el desorden que a veces tenemos, y entonces el Señor nos va entendiendo. Pero eso quizás no todos han logrado entender esto. Y ahorita la sociedad, hermanos, pues eso, el matrimonio para ellos, pues para mucha gente, hermano, ya no es tan importante. Amén. Pero para nosotros sí debería de hacerlo, para entender el misterio de Cristo y la iglesia. Ok, cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, refiriéndose al matrimonio, les dice, grande es este misterio. Pero yo lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Lo que ya leímos en Efesios 5, 28 al 32 es de que Cristo entonces, el esposo y la iglesia es la esposa. Amén. Es por eso que hay matrimonio en la tierra, para que podamos comprender las similitudes entre matrimonio terrenal y celestial. Es que mire, todo es, como en algún momento le he dicho, hermano, todo vino del cielo, modelos que vienen del cielo, tabernáculo del cielo, el templo del cielo, amén. El matrimonio del cielo, la familia viene del cielo. Todos los utensilios del tabernáculo vinieron modelos del cielo. Entonces, eso es un modelo del cielo para que nosotros podamos llegar a entender ese misterio. Recuerde que el misterio, hermanos, es la palabra musterión en griego, y eso se necesita, se lo vuelvo a recordar, la revelación del Espíritu Santo para hacernos entender eso. Amén. Porque algunos hermanos no lo han entendido, y a la mera hora de cambios, cuando miran que ya ahí están los hermanos, los cocolazos, ¿verdad? En el caso del matrimonio, entonces se les hace fácil decir, pues ¿sabes qué? Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Y eso no es así. Amén. Porque ahí nos van a ir lijando. Amén. Que Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Seguimos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es otro. Mire la preparación, todo, hermanos. Estamos hablando de la preparación del amor, de las vestiduras. Ahorita vamos a ver todo eso. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces nos están enseñando que Cristo es cabeza de la iglesia. Y entonces esto nos deja ver, hermano, también
que Cristo es que el marido es la cabeza de la esposa. Amén. Y entonces nos dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Y hermano, aquí si esto lo empiezan a escuchar ahorita, el feminismo de género, hermano, híjole, me meto en un gran problema con ellos, porque entonces van a decir que soy, hermano, misógino, ¿no? Bueno, misógino, ¿qué es? Mentiroso. No, misógino no es. No, perdón. No. Perdón. Ahorita se me fue. Bueno, machista. Pero hay una palabra que ahorita se me fue. Que somos machistas, que no, hermanos, no entendemos, queremos ser personas que no entendemos. Claro que sí entendemos, y que esa parte del machismo nosotros le hemos predicado que no es lo correcto, no es de Dios eso. El machismo no es de Dios, pero también está la otra parte, el otro extremo, donde tampoco es de Dios. Amén. Porque una mujer, perdón, hermano, no lo estoy diciendo yo, y algunos van a, perdón, ahorita con todos los pensamientos y corrientes que están trayendo, ¿verdad? Como hace tiempo les mencionaba de una persona que decía, ¿cómo pueden creer que todavía en este siglo XXI todavía tengan algunos el concepto creacionista? Y yo fui a investigar lo que es el creacionismo y ahorita no recuerdo la otra palabra, pero está la teoría del creacionismo, hermanos. Entonces, donde ellos debaten que, bueno, en primera instancia dicen que hermano, esto no es porque nosotros creamos en una teoría, sino nosotros creemos, pero ellos consideran que las teorías creacionistas es porque el mundo, ¿verdad? La vida en el mundo, Dios la dio. Y entonces ellos dicen que nosotros nos oponemos a una evolución, que todos los que son creacionistas que piensan que Dios hizo este mundo o creó al hombre, ¿verdad? Entonces ya no hay una evolución. Claro que sí hay una evolución, la misma Biblia nos dice una evolución, hermanos, pero no como ellos quieren hacérnosla ver. Amén. Y hermano, y piensan que el creacionismo, somos retrógradas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI no entendamos que hoy hay un empoderamiento de la mujer? Pues claro, si la Biblia también menciona cuál es el lugar de la mujer, hermano. Si una mujer se va a sujetar por amor, amén, va a tener esa sujeción por amor, pero mientras no haya eso, si a los maridos nos mandan a amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, y a las mujeres entonces les mandan a estar sujetas a sus maridos. Si rompemos uno de esos órdenes o un principio de esos de Dios, hermanos, va a haber un caos dentro del matrimonio. Por eso es que ahorita debemos entender nosotros aquí en lo terrenal ese misterio, para que cuando lleguemos al hermano, a lo celestial, podamos ir bien preparados, hermano. Amén. Aquí nos están preparando, hermano, nos están preparando para algo extraordinario. Amén. Entonces, bueno, les iba a decir alguna otra cosa, pero ahorita se me fue, hermano. Hoy no me pusieron el relojito, pero ahí les pido que me los pongan. Perdón, hermanos, disculpen, no sé cuántos minutos llevo. Y para que yo tenga aquí bien... Ok, seguimos, hermanos. Que solamente Cristo es la cabeza de la verdadera iglesia porque Él la salva. Es decir, que ningún hombre ni institución son cabeza de la iglesia. Esto debemos de entenderlo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. Amén. El problema es que hay cabezas que le ceden el lugar o le ceden la autoridad a la mujer, y entonces se rompe un principio. También, hermanos, hay varones que han olvidado su papel dentro del matrimonio. Entonces debemos de entender cuál es nuestro papel también. Como usted, hermano, como novia que está siendo preparada, debe de entender que un día se va a casar
Si usted aprende a ser buena esposa, hermanos, y aquí se va a escuchar un poquito raro, ¿verdad? Porque también cuando estoy diciendo aprende a ser buena esposa, no solamente me estoy refiriendo a las mujeres, sino también a los hombres. ¿O cómo, pastor? Pues, sí, perdóneme, cuando está hablando de Cristo y la iglesia, no está haciendo separación de que los hombres por una... No, es un ente. Amén. Entonces, creo, hermanos, a cómo tratar a una esposa, como quisieran que los trataran a ustedes. Hermanas, aprender cómo hermanos se pueden sujetar a su esposo. Entonces aquí es importante esto. No hay solamente Cristo, es la verdadera cabeza. Ninguna institución, ningún hombre, hermano, puede reemplazar esa parte. Así que, hermano, tengamos que tener esto. La iglesia debe seguir la verdad en amor, cosas en Cristo, y debe estar bien unida a Él y entre sí misma para crecer y edificarse en amor. Ojo, debemos de estar bien unida con Él, que hermano, tenemos que llegar, porque hay otra parte también. Ya vimos el misterio de Cristo. Hoy ya estamos viendo del misterio de Cristo y la iglesia. Pero en algún momento, hermanos, tenemos que llegar a entender de Cristo en nosotros, hasta llegar a ser uno con Él, hermano. O que Él, como dice la palabra, que Él crezca para que nosotros entonces empecemos a menguar. No se puede cambiar, ahí no se puede alterar. Porque en algún corito dice menguar para que crezcas tú. No, es que ahí sí se altera el producto, como no lo han enseñado. Tiene que Cristo crecer en nosotros para que entonces nosotros menguamos. No podemos nosotros menguar por nuestra propia cuenta. Tiene que crecer Cristo en nosotros para que entonces nosotros empecemos a menguar. Amén. Porque si lo hacemos por nuestra propia fuerza, no vamos a llegar a entender esa parte. Ahora, esa parte que tenemos que llegar a ser uno con Él, entonces necesitamos también nosotros, hermano, la iglesia tiene que empezar a ser un solo cuerpo. ¿Cómo? Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16. Sino que hablando la verdad en amor, mire cómo dice el apóstol Pablo, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pero me llama la atención, si usted le pone un zoom a esos versículos, hermanos, dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza de Cristo. Amén. Y luego mira el 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen. Yo me fui a investigar la palabra cohesión. Déjeme ponérselo aquí, permítame, hermano. No se lo puse, pero ahorita se lo digo cuál es. Si no, usted lo puede ir a investigar, hermano. Y esa palabra cohesión se utiliza en la física, en la educación física, ciencia, la física, hermanos. Y entonces dice que en física, esa palabra cohesión dice que es una unión entre las moléculas de un cuerpo, debida a la fuerza de atracción molecular. Se lo vuelvo a repetir. Dice que esa palabra cohesión es la unión entre las moléculas de un cuerpo. Y esto es debido a la fuerza de atracción molecular. Y creo que aquí se podría hacer una investigación, hermano, científica de lo que hay cosas que nos habla la Biblia, hermano, pero cuando nosotros empezamos
un poquito entender esa parte, porque dice, estando bien ajustados y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen. Es decir, hermano, que nuestro mismo cuerpo nos tiene que enseñar cómo es una unidad de todo el cuerpo. Amén. Y esto es debido a la atracción, a la fuerza de atracción molecular. Imagínense, hermano, nosotros hermanos, estamos, sí, infinidad de millones de moléculas que hay en nuestro cuerpo. Nos sirven, hermano, para que nos hagan un solo cuerpo. Amén. Entonces, así deberíamos de hacer. Tener una fuerza de atracción en el mismo cuerpo, hermanos. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Cómo vamos a querer pretender llegar a ser uno en Cristo? Si queremos llegar a ser, uno en Cristo, tenemos que aprender a entender que tenemos nosotros que llegar a ser un solo cuerpo. Amén. Y por eso, hermano, mire, hoy en día muchos se excusan, no quieren saber de Dios, o algunos quizá han pasado por esta iglesia y por alguna otra iglesia, hermano. Quizá han levantado sus manos, como en algún momento le he dicho, pero ya no están. Entonces, desgraciadamente algunos hermanos lastimados, deberíamos de entender y llegar a tener una madurez. Amén. Porque quizás sí, en algún punto, quizá en algún momento alguna persona lo lastimaron, le hicieron algunas cosas, pero yo creo que también somos nosotros. ¿Qué tanto nosotros, hermanos, tenemos esa capacidad? Yo sé, mire, hermanos, yo le he dicho en algún momento a usted que si fuera por quizá en algún momento la gente de la iglesia, yo no hubiera estado aquí, pero si uno no está aquí porque las personas, hermano, yo sé que en algún momento vamos a pasar, no como el día domingo estábamos hablando, hermano, cuando estábamos hablando de las maravillosas promesas. Entonces, como Jesús a lo suyo vino, pero los propios suyos, hermano, como aquel texto que está, me parece que en el libro de Zacarías, que yo se lo mencioné el domingo, cuando le preguntan, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? ¿Y esas heridas de qué son? Estas heridas son en casa de mis amigos. Entonces los míos, estos los voy a hacer. No. Y por eso le sacaron, hermano, dentro de su herida, le abrieron el costado para que saliera la apóstol Eva a la iglesia. Entonces, hermanitos, sé que a lo mejor nos han fallado, pero no quiere decir que por eso, hermano, actitud hacia con Dios y después andemos hablando, hermano, porque eso es algo terrible. No, porque hay gente que también, hermano, empieza a decir, sí, conocieras, entonces, hermano, en lugar de estar uniendo, pues estás desunido. Lógico, mi padre en algún momento fue mi padre espiritual, me enseñó con su mismo ejemplo, que a pesar de que lo defraudaban algunos, quizá hizo negocios con algunas personas, quizá lo defraudaron, pero él me enseñó y siempre decía, algunos dicen, no, trato con los hermanos, ¿para qué? Pero yo siempre lo escuchaba que decía, no importa, yo seguiré haciendo tratos con los hermanos. Hermano, esa es la parte, debemos de estar bien ajustados y unidos por la cohesión, por la fuerza, hermanos, molecular. Amén. Ahí podríamos investigar un poquito más, hermano, y creo que eso es cuestión de que nosotros le vayamos a investigar más este versículo 16. Amén, porque ahí encierra varias cosas. Amén. Así que esa cohesión dice que te va a ayudar, ¿verdad? A un funcionamiento adecuado de cada miembro. Y entonces, una vez que hay un buen funcionamiento, entonces va a producir un crecimiento.
Y si hay un crecimiento del cuerpo, entonces va a haber una edificación. Allí hay una escala, hermanos. Ahí hay que ponerle, ahí hay que ponerle ojo. Entonces, esa parte es la que el Señor nos está enseñando. Amén. De que su iglesia no quiere que esté, hermanos, claro, no como el ecumenismo, ¿verdad? Que quieren hacer hoy en día, donde todas las religiones llevan a Dios. No, 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 me estoy refiriendo a una unidad realmente del cuerpo, de aquella que va a ser su novia y que se va a casar y que tiene principios, hermanos, sólidos. Amén. Entonces espero que ahí no me malentienda. Entonces dice, la iglesia debe darle siempre y únicamente el lugar principal al Señor Jesús y no a sí misma, ni sus instalaciones, ni denominación, ni su riqueza, ni a ningún hombre. Solamente el que se va a llevar, hermanos, aquí. ¿Quién nos hace? ¿Quién nos va a empezar a hacer uno? Jesucristo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos aquí como un solo cuerpo? Porque Jesucristo está presente. Si Jesucristo no es el principal dentro de una iglesia, hermanos, ya se perdió el asunto. No son las instalaciones. Uy, vamos a ver qué bonita está la iglesia. Amén. Gloria a Dios por las instalaciones que el Señor nos dio. Y tengamos, si en algún momento el Señor nos permite, pues vamos a seguir mejorando esto. Pero no, esto no es las instalaciones, ni tampoco, hermanos, la denominación que nosotros somos, porque hay gente que le dice, ¿y tú qué denominación eres? No, bautista, presbiteriano, metodista, pentecostés, y al final el Señor no vino por ninguna denominación. Tenemos que llegar a entender a Él, qué es lo que a Él le gusta. Amén. Y llegar a un común acuerdo. Jesucristo es el principal. Ni tampoco las riquezas, hermanos, ni tampoco ningún hombre, y ni siquiera el pastor es el principal aquí. No, hermano, el pastor ni siquiera es el principal cada vez que venimos y hacemos un servicio a Dios, ni siquiera el pastor, ni siquiera la predicación, hermano, es Jesucristo. Es Jesucristo, es el eje de todo lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, darle toda la gloria a Jesucristo, todo el honor, pero para esto debe tener una unidad. Recuerdes, hermanos, que la unidad, aquellos hombres que estaban buscando al Espíritu Santo estaban unánimes y podemos hablar mucho acerca de la unidad, pero el Señor nos está enseñando eso para que en algún momento nosotros lleguemos a ser uno con Él. Amén. Colosenses 1, 17 y 18 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Entonces Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y hermanos, Él va a tener toda la primacía. Amén. Entonces, esto se trata de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, miramos que todo habla acerca de Jesucristo. Nosotros solamente somos hermanos, nos están uniendo. Y que podamos llegar a esa unidad, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé mucha sabiduría, hermano. De verdad que Dios nos dé mucha sabiduría para poder llegar a una madurez. Para poner, hermano, poder perdonar, poder prepararnos, que nuestros vestidos nos limpien, que nos enseñen, hermano, ese amor de Cristo para poder perdonar. Amén. Que nos enseñen que Cristo es la cabeza, a sujetarnos. Aprendemos a sujetarnos. Y también esto, hermano, también la Biblia dice que debemos de sujetarnos los unos a los otros. Ok, la iglesia debe estar sujeta a Cristo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Amén. La iglesia debe sujetarse, someterse y subordinarse bajo la autoridad de Cristo, porque Él es su cabeza. Esa sujeción implica que también debemos de obedecer a las autoridades espirituales que Él ha establecido. Miren, hermanos, híjole, y explicar esto que algunas personas no lo pueden entender, es que
algunos dicen yo y Cristo mayoría absoluta, y no es así. Si Cristo es la cabeza, entonces tengamos que sujetarnos a Él. Y entonces si nos sujetamos a Él, mire lo que dice 1 Corintios 16, 15 y 16. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Oiga, al servicio de los santos. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos. Aquí, hermanos de Estéfanas, hermano de aquellos que eran convertidos de Acaya y que estaban dedicados al servicio. Pero el versículo 16 dice que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Entonces, esos estaban al servicio de los santos, pero el apóstol Pablo le estaba recomendando a la iglesia de Corinto que estuvieran sujetos a quienes, a los que, hermano, a los que estaban sirviendo al Señor. Entonces, aquí hay gente que dice, bueno, no, yo me sujeto a Dios nada más. Lo hemos hablado muchas veces, hermano, pero al final ese misterio de Cristo con la iglesia nos enseña también a sujetarnos. Amén. A estar bajo autoridad. Entonces, ¿cómo vamos a aprender, hermanos, a poder someternos a Cristo si ni siquiera a veces nos damos cuenta de que, como dice Efesios 4, 10 y 11, aquí está, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, y él dio a algunos ser apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Uy, y hay algunos, hermanos, que ni siquiera reconocen que hay los 5 ministerios. Hay gente que no reconoce que son los 5 ministerios. ¿Cómo quieren sujetarse a Cristo? Por eso es que es un misterio de Cristo y la iglesia. Amén. De verdad, hermanos, para llegar a hacer esas palabras que el apóstol Pablo está diciendo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a entender el misterio de Cristo. Cuando nosotros también estemos, hermanos, bajo una autoridad, bajo una sujeción. Hay gente que dice que ya no hay apóstoles, que no hay profetas. Y al final, hermano, cuando miramos en la Biblia, se mencionan más apóstoles que pastores. ¿Y por qué reconocemos el pastorado? ¿Y por qué no el profeta? ¿Y por qué no, hermanos, el ministerio apostólico? No podemos estar la mano de Dios, hermanos, humillados pues bajo la mano, poderosa mano de Dios. No puede estar, hermanos, incompleta. Porque entonces, si aquí hemos entendido que esta es la mano de Dios, entonces le están cortando la fuerza a la mano. Y aquel hermano que también, hermano, nos sirve para señalar en algún momento. Y entonces imagínense cómo está la mano con estos 3 nada más. Amén. Y a veces entre ellos 3, miren, no se pueden tocar así. ¿Qué hace el apóstol? Mire, toca a todos. Pero ve, córtale, hermano, esa parte, ese dedo. Entonces va a estar incompleto, no se pueden tocar los demás. ¿Cómo va a haber un traslado de la enseñanza? Y algunos dicen, ya no hay apóstoles. Bueno, eso es su creencia, hermano. Nosotros creemos, para llegar a conocer el misterio de Cristo y la iglesia, a entender los 5 ministerios. Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hermano, entonces permítanme que lo haga con alegría. Amén. De verdad, hay gente que, si no, híjole, hay algunos que sí también se pasan, ¿verdad? Nada más quieren reconocer al apóstol y a veces no reconocen al pastor. Final de cuentas, hermano, también, ¿quién es el que las alimenta en esta casa? Pues el pastor. Usted debe tener un pastor, hermano. Así que también esa parte, porque hay otros que también llegan al extremo, ya nada más reconocen puro apóstol, puro apóstol, puro apóstol. ¿Y el pastor qué? Ah, no, yo nada más lo que me diga el apóstol, lo que diga el apóstol. Perdóneme, hermano, pero hay gente que
que hermano se basa más en lo que diga el apóstol que a veces, y no estoy diciendo que eso sea malo, hermano, no, yo también lo escucho, es mi cobertura el apóstol Sergio, pero también usted debe entender que tiene un pastor y ese pastor va a dar cuenta por su alma. Amén. Ese es un misterio que hay que entenderlo. Y va a decir algunos, pero ¿cómo es posible que yo me tenga que sujetar a ese hombre que tiene un montón de errores, horrores? Pues probablemente sí los tengo, hermano. O los tenemos, o los tienen las personas, o los ministros. Pero ahí está, es el misterio que el Señor dejó. Amén. ¿Cómo lo vamos a cambiar? No podemos cambiar, hermano. Bueno, ya casi se me va a acabar el tiempo, hermano. Ay, 5 minutos me quedan. Bueno, no sé si ahí estuvo bien. Si llevo 45, a menos que alguien ahí me diga, sí, pastor, le doy 10 minutos. Ahí me avisan, hermano, si me dieron mis 10 minutos. Bueno, seguimos, porque esto va, hermano, todavía me hacen falta aquí varios slides. Claro, no me interesa a lo mejor terminar el tema. Lo que me interesa es dejarle eso en su corazón. Amén. Entonces, Cristo ama a la iglesia. ¿Ya me los dieron? Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Hermanos, esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces Cristo ama tanto a la iglesia que se entregó por ella. Entonces, hermano, esa es una enseñanza para nosotros. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella a sí mismo en sacrificio y ofrenda al Padre para salvarla, limpiarla, santificarla, hermano, y todo lo que miramos. Ahora Efesios 5:2 dice, y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces Él se dio todo. Amén. Ahora Filipenses 2:6 y 8, hermano, esto ya lo vimos varias ocasiones, me lo voy a pasar, pero el Señor se despojó de toda su gloria, su grandeza, hermanos, y no, hermano, aunque existía, y mire cómo dice esta versión, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, no se aferró, sino que se despojó. Bueno, esos versículos usted lo sabe, pero porque me quiero ir, hermano, para mostrarle algo más adelantito. Efesios 5:31-32 dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre. Grande es este misterio. Déjeme, el apóstol Pablo explica que hay un misterio relacionado a Cristo y a la iglesia. Cuando las escrituras indican que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, porque significa que eso significa que Cristo tuvo que dejar padre y madre cuando vino a la tierra para entregarse a sí mismo por la iglesia. Y esto, hermano, esto hay que entenderlo. Hermano, esto hay que entenderlo, porque no solamente es mencionarlo. Si está diciendo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, eso quiere decir que entonces en algún momento el hijo tuvo que dejar papá y tuvo que dejar mamá. Y no me quiero meter ahí en el asunto de la mamá, hermano, porque ahí realmente, hermano, que Dios nos dé mucha sabiduría. Pero si el diseño viene de la tierra, papá, mamá, hijos. Amén. Entonces, nada más así, mire, rápido. Ahí está el Salmo 91, ya hemos hablado un poquito esto cuando está hablando de la cuadridimensión de Dios y algunos van a decir, híjole, este pastor. Eso es algo que se tiene que entender, hermano. Por favor, no piense que esto es una eh, herejía. Como yo creo que a veces hay que necesitamos platicarlo más. Yo creo que a veces, hermano, de verdad, darnos para poder entender esto. Amén. Y adicionalmente, voy en el slide 27, adicionalmente, la segunda parte del ministerio indica
y serán dos en una carne. E implica que llegará el momento en que el Señor Jesús absorberá su iglesia para que se cumpla la escritura de llegar a ser una sola carne. No voy a terminar, hermano. Me voy a ir a algunos... esto yo creo que usted lo puede entender. En el matrimonio literal, el esposo es el encargado de llevar el sustento y la provisión para su familia. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 5:8. Darle algunas cositas adelante. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es parte de las responsabilidades que nosotros tenemos que hacer. Entonces la palabra sustentar viene de la palabra diatrofe. Amén. Sí es, no sé si esté bien pronunciado así, diatrofe o diátrofe, que significa sustento, alimento, un suministro suficiente, proveer del alimento necesario. Entonces Dios se ha manifestado como nuestro sustentador desde los tiempos antiguos y Él nos ha sustentado. Ahí usted puede ver Éxodo 16:15. Amén. Me estoy yendo hasta el último para hacerle un resumen, hermano, de Cristo y la iglesia, porque ya se me van a acabar. ¿No me dieron mis 10 minutos? Ahora somos miembros del cuerpo, su carne y huesos del Señor. Es que esto, hermano, esto está interesante. Dice, mire Éxodo 16:15, slide 31. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no? Porque no sabían qué era. Y Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. O sea que desde el principio que Dios sacó al pueblo y se provió de un pueblo, Dios lo sustentó en el desierto, Dios lo sustentó, hermanos. Ahí en Canaán Dios les dio, hermanos, estaba con ellos. Siempre Dios nos ha sustentado. Lucas 4:4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el Señor nos sustenta. Ahora somos miembros del Señor, pero en el futuro seremos absorbidos por Él. Hermano, mire, yo quiero que pueda entender esto. Ser cristiano, la otra vez se me olvidó esa alabanza, creo que sí se la dije. Como decía Oscar Medina, ser cristiano es algo más, pero no me estoy refiriendo a algo más de ser cristiano y entender algunos misterios nos va a llevar a que podamos darnos cuenta que vale la pena, hermano, seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque nos esperan unos galardones extraordinarios. En el momento de que Cristo empiece a absorber la iglesia, se va a hacer uno mismo con ella. Esto nos va a dejar, hermanos, nos van a regresar la imagen y la semejanza que se perdió en algún momento. Amén. Por favor, como le decía el domingo, no piense que ser cristiano es y que usted le hayan pintado el cielo allá con San Pedro, lleno de llaves. Y no sé por qué, porque nada más a ti te dan las llaves del reino y entonces piensen que tiene un montón de llaves, hermanos. Ahí todo viejito. Ser cristiano y entender los misterios, entender que un día Cristo va a absorber a la iglesia. Algo tan extraordinario que vale la pena, hermanos, aquí pasar situaciones. Yo lo animo. Sí, amén, te han hecho sentir mal. Sí, amén, te han decepcionado. A veces te has desanimado. A veces ya no quizá queremos, a veces queremos tirar la toalla. Quizá te han herido, te han hecho sentir mal. Has servido y quizá no te han reconocido tu servicio. Quizás te han tratado mal, quizá en lugar de reconocerte tu servicio, has sentido que te han tratado como a perdón hermano la expresión, pero como a un gato. Pero te voy a decir algo, un día el Señor te va a absorber y entonces va a venir la recompensa. De veras, hermano, a todos los que sirven, que Dios te bendiga en la alabanza, en donde quiera, hermano. Los servidores, hermanos servidores, que Dios les bendiga su trabajo. Un día el Señor nos va a recompensar en gran manera. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces vamos a estar, hermanos, en una cohesión. ¡Pah! Vamos a estar ahí unidos, nos vamos a traer, hermanos,
esa parte de nosotros va a empezar a traerse con otros y vamos a empezarnos a unir, hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios 16:15. Sabéis que vuestros cuerpos son miembros de una ramera, de ningún es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis vuestros. Entonces, al final, hermano, tenemos que hacernos un solo cuerpo. Adán y Eva, 5:2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Ellos fueron un solo, porque las primeras palabras que dijo, por tanto el hombre se unirá, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, en un principio fueron de Adán. Entonces ellos tenían una unidad en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. Pecaron, se perdió, pero tenemos que alcanzar esa unidad en el postrer Adán, que es Jesucristo. Me voy a ir más adelantito, hermanos. Hay unos cuadritos que les quiero mostrar. A ver si se van ahí los hermanos también. Hasta el slide 46. Si me lo ponen, hermanitos. Entonces miremos. Ya esto resume. Va resumiendo todo. Amén. Las características que debe tener la novia. Aquella que el misterio de Cristo y la iglesia, la novia que un día se va a casar, sujeta a Dios y a las autoridades delegadas por Dios. Eso principalmente. Mancha ni arruga, es decir, que cuida sus vestiduras para no ensuciarlas con el pecado, y si comete pecado, luego va y se pone cuentas con Dios y se aparta del pecado, porque ya no voy a llegar por los textos que me hicieron falta anterior, me los brinqué, hermanos, para llegar a este punto. ¿Qué otra cosa? Reconoce autoridad. Una es estar sujeta a Dios, pero otra es reconocer autoridad. Cuando Rebeca vio a su amado que venía a su encuentro, ahí en Génesis 24, se cubrió con un velo. Entonces es una figura de cobertura. Amén. No es una iglesia que se acomoda. Hermano, y esto hay que hablarlo. Porque dice, pues el vestido se arruga cuando nos acomodamos, ¿cierto o no, hermano? Usted va, se sienta, y cuando se sienta, ¿qué va a pasar? Se levanta, y entonces, ¿qué va a pasar? Los vestidos, por muy planchadito que uno venga, hermano, por ejemplo, yo aquí me estoy, hermano, entonces cuando está hablando, hermano, de que con un vestido sin arruga, entonces es una iglesia que no se acomoda, que sigue, como decía aquel alabanza, la iglesia en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, es decir, adelante, predicando, predicando, predicando. También otra de las características es que es santa. Amén. Y lo santo es apartado. La novia es fiel a Dios, tiene temor de Dios en su corazón, es una iglesia que ama a Dios porque el Señor nos amó primero. Amén. Ya hablamos de las vestiduras que deben de estar limpias también, ¿verdad? Es una iglesia que ha alcanzado, madurez para poder llegar a ser esposa del Señor. Esa parte es la que nos hace falta también, hermanos. Alcanzar madurez. Amén. Es tenida por digna de ser la esposa del Cordero. Hermanitos, aquí se resume todo el misterio de Cristo y la iglesia. También le voy a decir otra cosa. Ya terminé, hermanos. No sé si me agarré los 10 minutos, si no, pero le quiero decir algo. Hermano, cuando nosotros empecemos a ser absorbidos por Dios, por Cristo, vamos a darnos cuenta que vamos a ir evolucionando en nuestro amor. Amén. En el vestido, un limpio nos va a ir limpiando la palabra continuamente. En la sujeción, en el reconocer autoridad. Amén. En también podernos entregar a nuestros hermanos. Amén. Y entonces, toda esa parte,
a alcanzar una madurez entre nosotros. Si nos lastiman, aprendamos a pedir perdón. Si lastimamos, vayamos y pidamos perdón. Y hermano, estemos a cuentas, el Señor ya viene pronto. Esto se va a cumplir pronto. Un día el Señor va a venir y entonces cuando en ese punto vamos a alcanzar esa perfección plena. Y entonces ahí es cuando el Señor vamos a ser absorbidos completamente por Él. Y hermano, y por eso yo le pido al Señor por usted, que en este tiempo no se desanime, que usted pueda alcanzar los galardones. Ni siquiera ahorita piense en decir, ya voy a regresar atrás. No, no es el tiempo. Nos esperan grandes cosas. Amén. Y ya quitémonos de nuestra mente esa idea de que a lo mejor como en la iglesia tradicional le enseñaban un Cristo ahí todo triste, con una corona de espinas, llorando sangre. Y ahí, no, así no es nuestro Señor, nuestro Dios. Nuestro Dios venció a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Y hermano, un día te vas a dar cuenta, hermano, tranquilo, esto es de paso. Nos esperan grandes cosas. Amén. Dios le bendiga, déjeme orar por usted. Padre, bendigo a cada hermano, cada hermana que está en su casa. Señor, que podamos entender este misterio, Señor. Que podamos ser absorbidos por ti, que podamos alcanzar la madurez que tú quieres, que podamos tener esos vestidos limpios, sin mancha, sin arruga, sin acomodarnos. Padre, ayúdanos por favor a no acomodarnos en nuestra casa, Señor, en nuestro hogar. Ayúdanos a entender este misterio. Padre, yo sé que algunos quizá pueden decir que no vale la pena, pero esto vale la pena, Señor. Por favor, Señor, ayúdame para no fallarte, Señor, y alcanzar una perfección. Y yo sé que te he fallado, pero yo sé que tú estás perdonándonos continuamente, Señor. Por favor, bendigo a mis hermanos y que también ellos puedan entender este misterio, Señor. Revélate, por favor, a cada uno de mis hermanos. Revélate a nosotros. Y aquellos que se están desanimando, también revélate, por favor, Señor. Que haya una abundancia de gracia en este tiempo, Señor, para tu amada, para la novia que se está preparando. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, les recuerdo que el día viernes tenemos culto de oración. Venga, conéctese, perdón, hermanos. Y hermanos de la alabanza, ¿me están grabando todavía? Sí, ¿eh? Hermanos de la alabanza, prepárense porque a partir del próximo martes, ahora sí, hermanos, vamos a empezar a tener cultos presenciales aquí. Por favor, hermano Joel Limón, está al pendiente para que anotes a los hermanos, los primeros 100 hermanos que se anoten para el día martes, para que también puedan venir, hermanos. Amén. Para seguir teniendo las medidas de higiene necesarias. Vamos a tener culto el día martes, pero como ahorita no está usted, a lo mejor algunos no están yendo tanto a su casa ni todo eso, hermanos. Bueno, sería bueno, está bien, a las 6:30 lo vamos a comenzar, para que a las 8:30, para que a las 8 de la noche, a más tardar 8:15, para aquellos que quizás se anoten y viven lejos, les dé tiempo para regresarse a su casa. Yo espero terminar a las 8, hermanos, a las 8 en punto, ¿verdad? Los días martes, anótese por favor, hermanos. Ya vamos a empezar a tener servicios. Ok, ahí está el número de teléfono del hermano Joel, para que se empiecen a anotar para el día martes. Hermanos de la alabanza, por favor también prepárense para que el día martes próximo haya servicio. El domingo tenemos 2 servicios, 8 de la mañana y 11 de la mañana. Al grupo 4, ¿cómo vamos? Si alguien ahí nos puede escribir para ver cómo vamos con los grupos. Hermano Joel, si nos puedes mandar ahí un mensaje. Sí. El grupo, ¿qué le toca? El grupo 4 le toca a las 8 de la mañana y el grupo 1 a las 11 de la mañana. Hermanos, por favor, anótense, y también me mandó un mensaje el hermano Joel, quiero leérselo, hermano. Permítame.
El hermano Joel dice, bueno, yo también, esto no es que el hermano Joel él me está recordando, pero no él dice, yo digo, hermanos que fueron, si usted se anotó en la lista y no ha venido a ningún culto, quiero decirle, hermano, si usted tiene deseos de venir, anótese con el hermano Joel nuevamente, porque usted quizá del grupo que le tocó en un principio, ya lo quitaron de la lista, porque quizá no vino por otra razón, o porque a lo mejor no avisó, o porque a lo mejor no se quiere sujetar, ¿verdad? No, hermano. Pero por favor, hermanos, si podemos hacer otro grupo el día domingo, pues lo vamos a hacer. Pero hermanos, si usted estuvo anotado, a lo mejor no le interesó, pues también. Pero si usted quiere venir, hermano, venga, anótese con el hermano Joel para el día domingo. Para el día martes también lo puede hacer, los primeros 100 que se anoten, hermanos. Amén. Amén. Ahora sí vamos a aceptar 100 personas, hermanos. Amén. Los primeros 100 que nos anotemos son los que vamos a venir al servicio el día martes. Hermanos que no pueden venir entre semana, ya está, hermanos. Próximo martes, 6:30 de la tarde. Vamos a comenzar puntuales, hermanos, como el domingo. 6:30 comenzamos, 8 de la noche, a lo mejor estamos fuera. Amén. Pero véngase, por favor. Véngase. ¿Ok, hermanos? Entonces ya sabe, grupo 4 a las 8 y grupo 1 a las 11 de la mañana. Sí, está bien, ¿verdad? Hermanitos, cualquier duda, comentario, sugerencia, escríbanos. Por favor, si usted tiene dudas, también, hermanos, llámenos. Y, hermanos, vamos a empezar a hacer las cosas. Esto se está poniendo bueno. Que Dios les bendiga. También, antes de irme, perdón, hermanos, también vamos a empezar a transmitir para nuestros hijos, nuestros niños, el día sábado a las 10 de la mañana, no a las 11, porque yo el domingo pasado les dije que era a las 11, pero ya no, hermanos, por los hermanos se pusieron de acuerdo y van a ser a las 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana para que estemos al pendientes con nuestros hijos y nos pongamos con ellos a estar mirando, hermanos, las clases para ellos. Amén. Ya déjenlo de ver tanto, hermano, tanto programa que le hace daño. Amén. Ya ni, por favor, hermanos, ese reto TikTok, por favor, elimínelo ya, esa aplicación. Entonces, nos vemos. ¿Alguna otra cosa más que se me pase? El viernes hay culto virtual, 6:30 de la tarde, culto de oración, o es familiar, ¿verdad, hermanos? Familiar. Este viernes es familiar, 6:30. Sábado nos vemos, ahí están transmitiendo también los muchachos. Y el domingo, aquí, hermanos, también los espero. Dios les bendiga, bendiciones, hermanos. Que tengan una excelente semana.